Días a todos, ¿cómo han estado? Buenos días, ingeniero. Compañeros, buenos días. Buenos días a todos, muy bien, profe, ¿y ustedes? Pues aquí con toda la buena intención de aprender algo nuevo este día. Qué bueno, y extrañamos bastante a Xiomara. De veras, ¿verdad? Y no va a venir, nunca. Pues es que me contó que estaba trabajando y sí se lo complicaba bastante, entonces me dijo que sí iba a estar pendiente de las clases, pero no sé, algún día va a poder entrar. Y vaya, y la verdad que la extrañamos, dígale que dije yo que la extrañaba y que cuando pueda se incorpore. Y que nos debe un café de altura. Ah, sí, también, cabal, cierto. De hecho es una deuda histórica porque ya es del año pasado. Sí, es cierto, desde el año pasado estamos con lo mismo. Ya es una deuda histórica para ella, así que dígale que cuando guste se anime, aunque sea un café, pero que venga. Sí, después de la clase le voy a escribir. Muy bien. Este día vamos a continuar con el desarrollo de lo que es, digamos, Excel, que es lo que hemos estado viendo. Asumo que revisaron el material que les he compartido, que de hecho el material, pues prácticamente es tanto ilustrativo, solo del tema de cómo se guarda, digamos, cómo se abren los archivos, etcétera. Cosas, digamos, un tanto básicas, pero que les puede ir quedando a ustedes ahí como un material de apoyo. ¿Lo revisaron? Sí, profe, bueno, no lo revisé, le mentiría al decirle que lo revisé hasta el tope, pero sí empecé a leer una parte y básicamente es lo que usted dice, de cómo guardar los archivos, así como nos enseñó también la clase pasada, que era en guardar cómo, quiero ver, ajá, eso prácticamente. Ok, ¿y don Alex lo revisó, ni Alma? Sí, lo estuve viendo y como menciona ahí la compañera, está relacionado con la forma que se debe utilizar lo que es este programa de Excel. Y ahí nos da las indicaciones de cómo guardar un archivo, y diferentes opciones, diferentes maneras de cómo lo podemos abrir y la forma como podemos trabajar ya dentro de lo que es el programa. Muy bien, muy bien. ¿Ni Alma? Sí, buenos días. Ahí nos estaba hablando de qué eran las celdas, las columnas, las filas, para poder entender bien el programa. Correcto. Estuvimos revisando, digamos, cuáles eran las filas, cuáles eran las columnas, cuáles eran las celdas. Marcela, por 10 puntos, ¿qué era una celda? Dígame. Lo siento. Dijimos que una celda era una intersección entre una fila y una columna. Eso, excelente, muy bien. Espero mis 10 puntos. Ya pasé, va, este módulo. Ya va acumulando, va, ok. Muy bien, digamos, la forma que tienen las columnas, ¿cuál es, mi Alma? Me dijo, La forma que tienen las columnas, ¿cuál es? las columnas son forma vertical. Están en formato vertical, muy bien. Y a don Alex, pues ya ni le pregunto porque lo que le queda es las filas y esas están en formato horizontal. Ok, pero hay una, digamos, como un dato importante que ustedes deben de aprender y manejar, porque prácticamente sobre eso es donde está todo definido el tema de las hojas de cálculo en Excel. Y no solo en Excel, sino en otros también, en otros programas que hay que hacen una función parecida a la de Excel. Y es el tema de cómo están estructuradas cada una de ellas. Por ejemplo, dijimos que las columnas, ¿cómo estaban estructuradas, Marcela? Quiero ver. Creo que eran las de las letras. ¿Creo? No, estoy segura. Ok, ahí sí, por ahí vamos. Creo no. Muy bien. Las filas, mi Alma, ¿cómo estaban? O cómo están, mejor dicho. Bueno, las columnas están etiquetadas con letras, ¿verdad? Y las filas etiquetadas con números. Correcto, muy bien. Entonces, si ustedes se recuerdan que, bueno, los que vieron la clase grabada y los que estuvieron, que definíamos que las columnas iban a tener una letra. Iban a estar desde la A hasta... Después les voy a pasar un documento hasta donde llega porque es un montón de columnas que existen. Y también filas. Y las filas como tal están numeradas por números. Entonces, cuando ustedes quieran hacer
Ojo, y esto sí ya va, es la parte buena. Lo anotan, lo escriben, se recuerdan como quieran. Siempre, pero siempre, siempre que ustedes quieran hacer una fórmula en Excel o quieran utilizar una función, siempre, pero siempre, siempre van a utilizar o van a anteponer un signo igual. Me pueden preguntar, pero ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una fórmula y una función? No sé si alguna vez se han preguntado eso, Marcela. No, profe. Vale, la diferencia es porque normalmente suele pasar que, vaya, aquí está por ejemplo, vamos a escribir una fórmula y también dicen usen la función tal. La diferencia es que las fórmulas las generamos nosotros, las creamos nosotros a partir de diferentes, digamos, funciones que la vamos a ir tratando de ir armando, por decir así, para que nos dé un resultado. La función como tal devuelve un valor en específico. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a hacer acá el de una fórmula. ¿Me dicen si ven esto? Sí. Ok. Sí, se mira. Ok, vaya, bien. Vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. Con el tema de las generalidades del programa como tal, que dónde están ciertos botones y todo eso, lo vamos a ver también, pero yo les voy a compartir este material para que lo puedan revisar mejor. Pero voy a tratar que la clase sea un tanto más práctica, porque en la práctica, pues ahí sí difiere mucho a veces de los documentos que le puedo pasar. Aclarando eso para que no me vayan a decir, pero ni siquiera los enseñó cuáles eran los botones ni para qué servían. Pero ahí los vamos a ir utilizando y ustedes tienen que ir revisando, digamos, el documento que les va a ir pasando. Por ejemplo, la fórmula. Dijimos que siempre vamos a anteponer un signo igual. A partir de que yo pongo el signo igual, Excel, por su inteligencia artificial que tiene incorporada, determina que lo que va a escribir usted es una fórmula. Entonces, una fórmula podría ser, vamos a quitar esto de acá y le vamos a poner aquí a esta columna, datos. Entonces voy a escribir 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, una fórmula sería así. Igual, puedo venir yo y hacer esto, ¿no? 1 y el operador de la suma, por ejemplo, más 2, más 3, más 4, más 5. Y luego que he hecho eso, debo obligatoriamente, y esto es clave, tienen que hacerlo, presionar el botón Enter. Si ustedes no hacen eso, lo que va a pasar es que cuando vayan tocando otras celdas se les va a ir descomponiendo la fórmula que ustedes ya tenían. Entonces tienen que dar Enter. Ok, vean, esa es una fórmula básica, ¿no? Hacer una sumatoria. Lo vamos a alinear aquí para que vean. Lo voy a acercar más para aquellos que les está costando tal vez verlo y lo vamos a poner. Vean que hasta una fórmula, hasta una tablita aquí bien básica, vamos a tratar de darle formato. Vale, para dar formato a las celdas, y aquí vamos a ir aprovechando de una vez esto. Este apartado que está acá, que se llama bordes, lo van a utilizar siempre y les voy a explicar por qué. Si ustedes se vienen aquí a archivo y le dan imprimir, por ejemplo, ¿qué ven de raro en la impresión? Marcela, se me fue la Marcela. No, profe, aquí estoy. Quiero ver. ¿Qué ven de raro? ¿Qué ven de extraño? Voy a regresar a donde estaba. Miren acá. Sí. Ahora veámosla donde la voy a imprimir. ¿Qué ven de raro? ¿Alguien? Don Alex. No tiene formato. O sea, si la tiramos a impresión así, solo van a salir el texto, solo van a salir los números que tiene. No tiene una forma de, ¿qué? Por decirle algo, una tabla o algo. Ok. Marcela, ¿qué nos hace falta entonces? Mejor le digo lo que le dijo. Lo que dijo el compañero, pero también veo que donde dice función, quiero ver. Ajá. Creo que ya aparecía función anteriormente, pero aquí no aparece nada. Ok, vale. Vean. Lo que pasa es lo siguiente. Esto que está acá, para que nosotros le podamos dar formato, van a hacer lo siguiente. Van a seleccionar todos los datos o digamos, todo el rango, ya vamos a hablar de los rangos también, que van a utilizar dentro de la tabla. A diferencia de Word, acuérdense que por allá en Word aprendimos a usar tablas. Es lo mismo, solo que aquí las tablas se pueden, o sea, en las tablas se puede calcular, a diferencia que en Word no se puede, sino que a lo mucho podemos hacer una suma. Entonces, seleccionamos. ¿Cómo seleccionamos? Con clic izquierdo, sostenido, seleccionamos todo.
Y nos venimos aquí a esta parte que se llaman bordes. Y aquí hay una diversidad de opciones. Pero, como yo ahorita no me voy a complicar, solo le voy a dar todos los bordes. Ahora me vengo aquí a archivo, le doy a imprimir y entonces ahora ya está generado los bordes. Entonces, cuando ustedes mandan a imprimir o manden a imprimir, deben de hacerlo de esta forma, porque de lo contrario, como decía don Alex, solo se van a imprimir los textos. Entonces, toda esta cuadrícula que ustedes ven, le voy a dejar un poco, toda esta cuadrícula que ustedes ven, nunca se imprime. O sea, no, por eso les decía yo en la clase anterior, que muchas veces lo que nosotros vemos no es lo que imprimimos, porque aquí aparentemente usted va llenando todo y lo va generando, y ya cuando lo va a imprimir asume que le va a salir esto. Y ahí es donde viene el primer problema de las personas que no saben usar Excel. Y eso les molesta, porque como en Word sí pueden ver dónde está el borde, porque la tabla se dibuja, y entonces ya cuando lo vayan a imprimir ya les queda. Pero en el caso de Excel tienen que hacer esto, siempre. Seleccionan, aquí colocan, en este caso yo he colocado todos los bordes, pueden colocar solo un borde inferior, un borde solo en la parte de arriba, superior, solo a la izquierda, solo el derecho, pueden dejarlo sin bordes, si quito aquí, se le quitan los bordes. Y también puedo dejar bordes externos, puedo dejar un borde un poco más grueso y hay una diversidad de opciones. Pero en este caso, como les digo, vamos a dejar siempre todos los bordes. Entonces ahí tenemos más o menos ese dato. ¿Se comprende esa parte? Hola. Les pregunto si entienden, porque si no, pues la explicamos, porque esa parte sí es importante que siempre esté, digamos, clara. Sí, con lo de los bordes, sí, bueno, a mí sí me ha quedado claro. Lo que quería preguntar también era, que me quedé un poquito atrás, que lo de fórmula y función, no sé si dijo que fórmula era la que creábamos nosotros. Sí, la fórmula es la que nosotros generamos y en la fórmula pueden ir funciones. Pero la función es una palabra reservada que tiene Excel. O sea, ya están definidas, esas no las creamos nosotros. Vaya, gracias, profe. Muy bien, siguiendo con el ejercicio, aquí tenemos una fórmula y aquí tenemos una función. Entonces, para la función, así miren, siempre igual, y van a escribir suma, y por eso les digo que es una palabra reservada. Ahora, ¿cuál es la clave aquí? Saber cuál es la que vamos a utilizar. Después de igual, escriben la palabra suma, y la palabra suma es una palabra reservada, es una función, y tiene que ir en mayúsculas. No la escriban en minúsculas porque les puede dar conflictos. Aunque a veces la convierte siempre Excel a mayúscula, pero lo mejor es que lo hagan bien. Entonces, luego escribimos un paréntesis, y aquí adentro del paréntesis lo que voy a hacer es que voy a generar un rango, y eso es importante que ustedes también aprendan ese otro concepto. Un rango es un desde hasta, por decir así. Un rango es que le voy a decir suma desde aquí hasta acá. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, vamos a ver, Marcela, el dato número 1, ¿en qué celda está? En la A. Ay, perdón, A4. No, o 4A. Es al revés, siempre va primero la letra. Ah, perdón, A4 entonces. A4, correcto. Entonces iría así. Vamos a escribir A4 y mire, automáticamente, no sé si lo alcanzan a ver, pero se ha marcado el 1. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Ok, luego de eso, ahí lo que hemos colocado es a partir de dónde va a empezar a sumar. Luego vamos a colocar 2 puntos y lo que venga va a ser hasta dónde va a sumar. ¿Hasta dónde está el 5, Marcela? A8. A8, correcto. Entonces, A8. Miren, y aquí solo cierro el paréntesis. ¿Y qué tengo que hacer después, mi alma? Dale enter. ¿Cómo? Solo enter y Ok, ya dará correcto. Enter. Tengo que presionar enter. Pero me van a decir, ingeniero, pero ¿por qué tanto insisten que hay que dar enter? Les voy a explicar por qué. Si ustedes no dan enter y andan por la vida dando clic por acá, miren lo que va a pasar. Se sale. Y aquí porque ya tenía cerrado el paréntesis. Pero si yo, por ejemplo, cuando estoy ahí y ando a dar clic por acá, les va a alterar el dato porque va a tocar otra celda y va a sustituir la que ya tenía por la que ustedes han tocado. Entonces siempre deben de presionar el enter. Aquí cierro y ahí está. Entonces, esta es la diferencia. Esta es el mismo dato hecho con una función y este es hecho con una fórmula. Vale. Aquí les voy a enseñar otro. Por ejemplo, vamos a hacer aquí. Aquí vamos a hacer una fórmula de los mismos datos. Por ejemplo, Marcela, para sumar los mismos datos, solo que ahora no con los valores, ¿cómo vamos a hacer? Ahora lo queremos hacer con el nombre de las celdas. Sería
B. No, quiero ver. Si B. ¿D? B sería B4 más B5. ¿Segura que B? No, A. ¿Cómo iría entonces? Entonces sería A1. Oh, correcto, ahí vamos. A A1 más A2. A2 más A3 más A4 más A5. Ajá, ¿cuál es el problema aquí? Vamos a ver. El problema es que las celdas no tienen el formato. Mi alma, perdón, tiene la mano levantada, no me había fijado. Mi alma, ¿iba a decirnos algo? No, ingeniero, disculpe, me equivoqué. Ok, no hay pena. Vaya, aquí esto es muy común y esto puede ser porque de alguna manera los valores que están acá, cuando los estamos sumando, este error es muy común. Sucede que las celdas, y eso ahí les voy a mandar el documento para que lo revisen también, pero las celdas tienen ciertos componentes que nosotros debemos de manejar. Por ejemplo, si yo selecciono, digamos, el rango de estas celdas, y le voy a dar clic derecho y me voy a venir acá donde dice formato de celda. Y aquí en formato de celda van a encontrar ustedes esta pequeña ventana emergente y trae una diversidad de opciones que nos van a facilitar la administración de las celdas que tenemos. Por ejemplo, si ustedes quieren sumar o quieren calcular los datos que están en esa columna que yo tengo seleccionada, por ejemplo, lo pueden dejar en general, pero en general, ¿qué significaría? General significaría que los datos que estén ahí pueden ser, por ejemplo, números, pueden ser textos, pueden ser símbolos, puede ser cualquier cosa. Si ustedes lo que quieren es agregar números, entonces tendrían que seleccionar esta. Y en esta se van a agregar solo números. O sea, quiere decir que la celda solo va a aceptar números, o todo lo que aparezca ahí van a ser números. Si yo coloco una letra A, por ejemplo, no va a ser válida para la celda porque la celda solo está permitiendo aceptar números. Luego, también tenemos acá esta opción, la de moneda. Por ejemplo, vamos a hacer una planilla. Entonces, digamos, ahí donde dice datos, podríamos colocar los salarios de los empleados. Entonces, ahí lo más recomendable, no es que general no les vaya a funcionar, claro que les va a funcionar porque por eso es general, pero lo más recomendable y lo mejor que pueden hacer es cambiar el formato y dejarlo como moneda. Porque cuando ustedes agreguen, por ejemplo, datos ahí, lo que va a suceder es que va a cambiar el formato como tal y entonces todo lo que ustedes escriban va a cambiar o va a pasarse al formato de moneda. Luego también tenemos el otro. De hecho, aquí aparece, por ejemplo, el símbolo que ustedes quieren utilizar para esa celda. Si ustedes van a calcular valores en la moneda, por ejemplo, dólar, entonces dejan el dólar. Si van a hacer colones, si van a hacer quetzales, pesos, lo que sea, dejan el símbolo haciendo alusión qué tipo de moneda es la que están calculando. Luego viene el otro tema, que es la contabilidad. Si ustedes se fijan, aquí hay una pequeña muestra. Vamos a ver aquí. Miren acá cómo aparece el número. Y aquí aparece cambiado. Y ustedes pero ingeniero, si se mira igual. No, porque si ustedes se dan cuenta, lo que hace que en contabilidad deja un tanto de sangría sobre los números y los desplaza un poquito hacia la derecha. Luego tenemos el formato de fecha. En el formato de fecha es que si ustedes, por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo de la planilla de pagos, si ustedes, por ejemplo, quieren pagarle a las personas y van a poner una fecha desde hasta cuándo van a pagar, entonces esa columna, lo más recomendable es que debería de tener este formato. Fecha, porque todos los valores que usted escriba ahí van a quedar en formato de fecha. Por ejemplo, si a mí se me hace fácil, y esto creo que si alguna vez han utilizado Excel, les ha pasado. Cuando ustedes, por ejemplo, ahora 24, escriben 2401, así, 24 pleca 01 pleca 223, 2023. Cuando hacen eso, lo que hace es que les da un error
como el que tenemos ahí arriba, o lo que sucede es que también no lo pasa a otro formato, por ejemplo, como que les pone miércoles 14, qué sé yo, ahí está un ejemplo. Entonces lo más recomendable es que si ustedes quieren utilizar las fechas, así como las estoy diciendo, 24/01, 2023, cámbienlo y déjenlo así. Entonces ustedes van a escribir en el teclado 14, por ejemplo, este que está acá, 14/03, pleca 2012. Automáticamente se los va a dejar escrito así. Ojo, estoy diciéndoles esto para que ustedes más o menos tengan una idea de que cada celda puede llevar un formato diferente. Y me pueden decir, pero ingeniero, ¿y eso afecta? Sí, porque más adelante, cuando ya utilicemos otras funciones, ahí se van a dar cuenta que si el formato que tiene la celda no corresponde, entonces les va a dar un error. Luego está el de hora. Si ustedes, por ejemplo, van a calcular las horas extras del empleado, entonces lo mejor es que esa columna esté en un formato de hora. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes escriban ahí, Excel lo va a entender que es horas, que son un formato de hora, lo que están escribiendo. Si ustedes escriben 20, si escriben etcétera, dependiendo del formato que le hayan dejado, o la opción que le hayan dejado acá, así lo va a interpretar. Luego está el de porcentaje. Todo lo que ustedes escriben, si ustedes escriben 20, por ejemplo, automáticamente se les va a pasar al 20%. Y aquí lo que les pregunta es cuántos decimales van a querer ustedes para calcular. O sea, después del 20.02.00, si ustedes le dicen, por ejemplo, y le cambian acá a 4, vean la muestra cómo aparece. Por ejemplo, está el 100. Punto y 4 ceros más. Vamos a ver, en matemática, ¿para qué sirven los decimales, Marcela? Para aproximar. Eso, perfecto. Entonces quiere decir que a mayor número de decimales que nosotros tengamos, mayor va a ser la probabilidad de aproximación. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos calculando cuestiones de salario, las notas, por ejemplo, promedios, qué sé yo, cuando uno le califica a los alumnos, por lo menos hay que dejar 3 o 4, digamos, decimales, porque tal vez por un decimal puede ser que repruebe o que pase, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, esas aproximaciones y que por una milésima se vaya a quedar, lo mejor es dejarlo acá. Y de igual forma también cuando se habla de salarios puede ser que por una mínima cosa, digamos, a la persona no se le termine dando que $1 más o qué sé yo, algo, ¿no? Entonces por eso deben de manejar, si es un dato entero, estándar, dejen acá. Le bajan aquí y dejan 2, así como está ahí, para que se vea bonito, ¿no? Pero si ustedes ya el valor que van a colocar lleva decimales, entonces le pueden agregar 1 más, 3, o por último 4. Ya para que si le quieren agregar 5 o 6, ya sería para situaciones un poquito más así como científicas, que quieren ustedes que de veras el dato vaya muy calculado. Pero aquí en lo básico serían 2 y a lo sumo 4. Luego está el otro formato, que es el formato de las fracciones. Si ustedes, por ejemplo, quieren escribir un cuarto, un medio, etcétera, no, si solo lo hacen así normal, no se los va a aceptar la celda, se los va a poner en otro valor. O lo que hace es que calcula cuánto es un cuarto, cuánto es un medio y les coloca el valor numérico. Pero tal vez ustedes quieren que en la celda aparezca una fracción. Entonces tienen que cambiar el formato de la celda y pasarlo a esto. Luego tenemos el científico y es lo que yo les decía, hay valores que se calculan, imaginen que les pudieran calcular, por ejemplo, el radio de la Tierra, de la Luna, cuestiones así, son valores extremadamente grandes, entonces ya queda en una notación científica. Y para que en esa notación científica se vea pues más decimales, aquí lo pueden cambiar ustedes. De hecho, aquí tiene como referencia, le han dejado 4. Aquí podrían agregar más ustedes si esa es la necesidad de agregar más valores a algo. Y por último tenemos texto. El texto, podría servir porque de repente ustedes están escribiendo valores, pero esos valores no quieren que sean calculados. Por poner un ejemplo, el correlativo de una columna. El correlativo de una columna no necesariamente tiene que ser calculado. Entonces, para dejarlo estándar, le pueden poner ustedes en texto y que no les dé conflicto. Ojo, que tienen que tener en cuenta que lo que aparezca en esa columna
va a ser texto y no se va a calcular. Luego tienen este formato y este formato, por eso les decía que este es el último, porque este ya tiene que ver con, digamos, formatos personalizados que uno puede hacer. Aquí ya están los especiales y aquí aún hay más personalizados, que aquí usted puede dejar, por ejemplo, vean, hay diversidad de formatos que usted puede elegir. Por ejemplo, si usted quiere que le aparezca solo un valor y 2 decimales al número, lo puede seleccionar acá. Y así hay varios. Aquí pueden elegir, por ejemplo, el tema de las fechas, aquí las horas, aquí pueden dejar hasta símbolos. O sea, hay una diversidad de opciones, pero eso es personalizado. Eso todavía, al menos acá, no creo que lo veamos, sino que hasta los otros módulos. Pero con esto sí tienen que aprender a jugar. Vamos a borrar esto y vamos a poner un ejemplo diferente. Dígame, Marcela. Bueno, preguntarle también quería si se puede hacer también con la fila de fórmulas, o sea, digamos, se puede hacer en ese formato de celda, se puede hacer en datos, también en fórmula, también en función, o no. Más que todo esto, o sea, esto que está aquí, digamos, vale, vamos a ver. Digamos que voy a ampliar un poquito más esto. Voy a borrar todo esto y le explico ahorita. Vamos a seleccionar, voy a eliminar. Aquí me pregunta si todas las filas, le voy a decir que sí y eliminé todas. Vale. Si, por ejemplo, el lienzo que voy a trabajar es este, le voy a poner aquí todos los bordes. Y entonces digamos que cuando yo le digo que lo que van a cambiar es el formato de la celda, digamos que es el lienzo sobre el cual ustedes van a trabajar. Entonces, en cada uno de estas celdas puede haber una necesidad diferente y por eso es que se le cambia. Ahora, Marcela, si usted va a utilizar funciones en una celda en específico, lo que va a hacer o que va a devolver la función va a interpretarlo acorde a digamos, al formato que usted le ha dejado también. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, digamos, si usted le deja a esta, la voy a cambiar aquí de color. Si a esta, por ejemplo, le deja en formato de porcentaje, por decirle así, y entonces cuando usted escribe suma y va a sumar valores, el resultado que le va a devolver se lo va a devolver en porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, sí aplica para todo, Marcela, pero aplica, digamos, a trabajar sobre el lienzo. Los resultados que les devuelvan las funciones, que les devuelvan las fórmulas, eso va a diferir de acuerdo a la interpretación que tenga por el formato que ustedes le dejaron a la celda. O sea, si aquí, por ejemplo, tiene en formato texto, pueda que ni pueda hacer la función de suma, porque al final no tiene valores que calcular, porque los datos, al menos con esta función, no los puede calcular. ¿Marcela? Vaya, le voy a poner un ejemplo. Vaya, digamos, yo no sé cómo se hacen las planillas, honestamente, pero digamos, yo quiero hacer una planilla y en la A3 pongo horas extras, en la B3 pongo tiempo, entonces a eso me refería, digamos, como en la A3 está horas extra, entonces vengo yo, lo marco, me voy a formato de celda, le pongo tiempo, creo que decía ahí tiempo, vaya, y se lo pongo. Ya de ahí me paso para la B3, como ahí decía, el precio de las horas extras, el precio de las horas extras, solo le pongo como lo que le toca, o sea, siempre yéndome a formato de celda. Ajá. Eso quería saber. Vaya, ok, ya más o menos le agarré la idea. Vaya, por ejemplo, vamos a intentar hacer aquí, obviamente vamos a hacer una después, pero solo para que vean. Y aquí le voy a poner, o mejor le vamos a cambiar aquí, le vamos a poner bonos. No queremos descuento. Vale. Fíjense, aquí por ejemplo está, digamos, esta tabla. Esto que está aquí, obviamente aquí es un correlativo. Para poner un correlativo, van a poner, y esto es, al menos en mi clase, siempre va a ser básico. Siempre que hagan una hoja o utilicen una hoja de Excel y vamos a calcular algo, siempre colocan un correlativo. Ahí después les explico por qué es necesario escribir un correlativo. Vamos a ver. Y ahí tenemos 24. Digamos que son 24 empleados. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, a Marcela Godoy, que es la primera. Digamos, el secretario, aquí le vamos a poner que es asistente, por ejemplo. Y en el salario le vamos a colocar
que gana $600. Y a veces, cuando se porta bien, le dan un bono de $150. Ahí está. Vale. Aquí está evidenciado lo que yo les estaba diciendo. Vean, siempre tienen que colocarle formato a las tablas. Ojo, si yo les dejo una tarea, no me van a salir que, por ejemplo, los números salen, unos están a la izquierda, otros están a la derecha. No, vamos a dejarlo bien bonito. Porque al final son números, pero hay que dejarlos presentables también, ¿va? Vale, aquí está, por ejemplo, lo que yo les decía. Esto que está aquí, lo puedo dejar en general. Esto no hay problema, porque no lo voy a calcular. Esto que está aquí, voy a seleccionar todo el lienzo que voy a trabajar en ese formato, y vengo y le voy a cambiar el formato de celda y le puedo dejar, por ejemplo, en texto, porque es texto lo que voy a agregar ahí. Aquí voy a seleccionar igual todo el lienzo y le voy a cambiar formato de celda y le voy a dejar también texto, porque es texto el que necesito. O sea, no entendería por qué le voy a escribir un 200 ahí al cargo, porque no tiene sentido, ¿no? Pero aquí en el salario, aquí sí, vamos a cambiarlo. Entonces aquí viene todo de celda y aquí puedo utilizar dos. Puedo utilizar moneda o puedo utilizar contabilidad. Para este caso vamos a utilizar contabilidad y le vamos a cambiar. Y miren, ahí cambió el número, ya no se ve tan feo. Ahora vamos a cambiar este también, todo el lienzo, ojo, todo el lienzo que voy a utilizar para ese formato. Y vamos a dejar en contabilidad y le estoy dejando solo 2 decimales, pero le voy a cambiar aquí para que vean la diferencia. Le voy a dejar a este 4, miren, ahí está. Y a este también todo el lienzo, lo voy a cambiar, formato de celda, y acá también le voy a dejar en contabilidad, y aquí le voy a dejar también 4. Entonces, ¿por qué es importante hacer lo que yo les estaba diciendo? Por ejemplo, bueno, creo que nos dejó la niña Alma, pero vale, vamos a poner Alma Martínez, la vamos a colocar porque no es la de la clase, sino que otra. Ok, aquí en asistente le vamos a escribir, por ejemplo, gerente, un ejemplo. Digamos que gana, no gana mucho, gana 1,300 nada más. Miren, ahí cambió. Y aquí le vamos a poner que le dan un bono cada 6 meses, qué sé yo, de 500. Entonces, automáticamente los valores, y si aquí escribo 2, miren, si aquí escribo 3, si aquí escribo 5, aquí escribo 0.2, miren. Ahora sí me entiende, Marcela, cómo va la cuestión aquí. Sí, profe, justo eso era lo que quería saber. Ok, perfecto. Vale, ahora, como ya nos metimos a inventar aquí con esta, vamos a practicar de una vez esto, ¿no? Aquí es bien fácil. Vamos a escribir igual, y como simplemente ahorita lo que estamos haciendo es practicando las funciones básicas, vamos a escribir. Ojo, esto es una función, y la función, ¿cómo se llama? Suma. Entonces vamos a escribir suma, vamos a abrir paréntesis, y ahora, como yo sé a dónde está el salario, por ejemplo, Marcela, ¿cómo quedaría? Sería de 1. ¿Cómo? De 1. Ah, de 1. De 1, ¿yo qué dije? No escuché bien. De 1, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Ya vio cuál se marcó? Sí, se va a marcar la del salario. Ajá, ¿está segura que así es? No, pues siempre quiero ver B1. No, A1. ¿Cómo es? Analiza bien, A4. analiza bien. No, espere. No, es D4. Ok, bueno, me va a adivinar esa. D4. No me había fijado. Ok, es D4 porque ahí está el valor. Ok, luego, ¿qué voy a poner después? Más. Quiero ver. Oh. No, paréntesis. Paréntesis, ya está. No, porque solo voy a, lo quiero hacer con la función. ¿Qué sigue después? Quiero ver. Uy, no sé si enter, aunque... No, porque no ha terminado. Entonces lo que sigue después, ojo, y aquí quiero que comprendan esto. Cuando nosotros vayamos a utilizar una fórmula, es diferente a cuando usamos una función en el sentido también de cómo están estructuradas. En el caso de las funciones, como ya hay una nomenclatura que utilizan, no podemos hacerla a nuestro antojo tampoco, ¿verdad? Entonces, las funciones llevan, digamos, una nomenclatura de que en este caso la suma es igual, la palabra reservada, que sería suma, el paréntesis, y luego lo que va es el rango. Entonces, lo primero que debo de hacer es escribir desde dónde voy a sumar, luego escribo 2 puntos, y luego escribo el valor hasta donde voy a sumar. En este caso, ¿cuál sería el otro valor, Marcela? Sería E4. E4, y sí, ya vamos agarrando la cosa.
4, miren, ahí se marca. ¿Cómo pueden identificar ustedes si lo están haciendo bien? Se tiene que marcar, y si ustedes ven que anda perdido el valor aquí abajo o ahí arriba, entonces obviamente lo están haciendo mal. Ahora cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Miren, ahí está. Fácil. Pero ojo, esto es nada más para poder hacer, digamos, una suma. Si nosotros, como aquí una de las herramientas o digamos una de las cosas que tiene Excel es la eficiencia. ¿Qué significa eficiencia, Marcela? ¿Cómo fue, profe? ¿Qué significa eficiencia? O algo que le suene eso. Como hacer las cosas bien. Hacerlas bien y más rápido, o sea, ser más eficiente. Si usted antes las cosas las hacía en 1 hora, ser eficiente sería de que optimizó su tiempo y las hizo media, por ejemplo, media hora. Entonces, Excel lo que tiene también que nos vuelve más eficientes. ¿Por qué? Porque podemos reciclar la información a partir de ciertos parámetros que nosotros podemos ir cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí, imagínense que esta, digamos que está hasta acá abajo, tuviéramos los 24 personas, tuviéramos los 24 salarios, los bonos, etcétera. Entonces, nosotros, pero bien fácil, podemos hacer lo siguiente. Me coloco sobre esta y presiono Control C, o sea, lo copio. Selecciono todo el rango que voy a utilizar y presiono clic derecho y le doy acá. Y miren, automáticamente copio todos los valores. Vamos a ver aquí. Miren, copio todos los valores. Entonces, ¿por qué digo que estoy siendo más eficiente? Porque yo solo por eso es importante que ustedes aprendan a hacer bien las cosas una vez. Porque si yo estoy seguro de esta fórmula o función que utilicé acá, con las demás simplemente las voy a reciclar y voy a copiar. ¿Y cuánto me tardé en hacer todo este cálculo? Híjole, vamos a suponer que hay datos aquí. Solo esto es para ejemplo, ¿no? Miren, ahí se va calculando automáticamente. ¿Ve? Y esta es la magia de Excel. Miren, ahí se va calculando. Y aquí vamos a tratar de rellenar todo, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces lo mismo, voy a tratar de solo rellenar. Solo es para ejemplo, nada más. Voy a seleccionar y voy a... Okay. Vaya, fíjense, aquí automáticamente se va calculando esto. Si yo, por ejemplo, cambio este 4 y lo paso a 8, automáticamente lo suma. Entonces voy a hacer lo mismo acá con esto y voy a copiar otro bloque. Ojo, solo voy haciendo un ejemplo. No quiero que ustedes vayan a estar haciendo esto solo copiar. Ustedes tienen que hacerlo bonito. Entonces ya, por ejemplo, aquí ya tengo rellenada ¿cómo se llama? La planilla. Y entonces de repente llega el jefe. Fíjese que, mire, Marcela, por ejemplo. Marcela le vamos a bajar el salario porque la verdad siempre viene tarde. Entonces, ¿cómo le vamos a estar pagando? $600. Está fregado. Entonces le vamos a pagar $400. Le vamos a... Bien, automáticamente cambia aquí. Entonces, eso es digamos, la herramienta por la cual Excel es número 1 en el tema ¿no? Porque automáticamente ustedes pueden optimizar su tiempo a partir de algo que les va a servir para siempre. Por ejemplo, aquí, comúnmente, aquí nosotros lo que vamos a hacer, voy a quitar todos estos. Le voy a dar acá sin borde para que os quede así. Y aquí voy a agregar un borde más, este que está aquí. Ya les voy a explicar. Le voy a dar todos los bordes. Y aquí viene otra situación. Esto que está acá, voy a colocarme en esta. Voy a mantener clic sostenido y lo voy a hacer hasta acá. Clic derecho. Y aquí puedo buscar donde puedo combinar, digamos, las celdas. O le doy a este botón y dice combinar y centrar. Le doy aquí y automáticamente convertí esta en una sola. Le voy a colocar total y como ya sé cómo se hace ahora, vamos a ver. Marcela, vamos a totalizar los salarios. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Marcela, ¿se fue? ¿Don Alex? ¿Hay alguien por ahí? Colocamos igual. Colocamos igual, ¿ok? Suma. De 4. No me falta algo ahí. El paréntesis. Paréntesis. ¿Y sería cuál? De 4. De 4. 2 puntos. 2 puntos. Hasta de 27. De 27. Muy bien. Vamos a ver. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Enter. Y ahí tenemos el dato. Pero como yo soy todo un experto en esta cosa,
Entonces simplemente lo que voy a hacer es que este valor que está acá, que ya lo tengo calculado, en este pequeño recuadro que está aquí en la esquina se va a colocar como una crucita. Mantengo clic sostenido ahí y hago lo siguiente. Y miren, ya terminé la planilla. ¿Cuánto me tardé? O sea, me faltan los nombres, pero los nombres se supone que ya los tienen en una base de datos la gente, ¿no? Entonces solo los voy a copiar. Pero mire, ingeniero, ¿y cómo vamos a hacer para la siguiente clase? O para la siguiente, por ejemplo, el siguiente mes, digamos, que le tenga que pagar a esta gente. Bueno, fácil. Usted solo va, como aquí tiene que colocar, ojo, tiene que colocar un encabezado de la institución, del mes que está facturando, etcétera. Y cuando ya lo tenga, simplemente lo que va a hacer es copiar y pegar. Copia esto, porque a no ser que se haya sumado otro empleado, si tiene los mismos, solo lo copia, lo pega, va a cambiar los datos. Sí, puede que cambien porque de repente puede ser que aquí no le hemos agregado el tema de las horas extras, por ejemplo, o si hay algún descuento, cosas así. Pero al menos esta que está así como la ven, si para el siguiente mes hay que hacer lo mismo, por eso les digo, eficiencia, 1, y 2, reciclar. Cuando digo reciclar no lo digo en mal término, sino que el trabajo que a usted le costó hacer en 2 horas, 3 horas, pensarlo, hacerlo, le va a costar exactamente esas 2 horas nada más. La siguiente vez solo lo va a agarrar, lo va a copiar y ya tiene el mes siguiente y así lo va a ir haciendo. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, en esta parte de acá un color diferente para que se vea que estemos haciendo algo ahí, ¿no? Ojo, si ustedes comúnmente las planillas siempre las imprimen en blanco y negro, entonces ustedes coloquen colores que se puedan ver en blanco y negro. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hacen esto, colocan así colores fuertes y entonces cuando los mandan a imprimir no se alcanza a distinguir. Entonces ustedes utilicen colores que crean ustedes que les van a servir a la hora de imprimirse en blanco y negro. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar este grisáceo y lo dejo ahí. Me vengo aquí a archivo, le doy a imprimir y miren, ahí la tengo. Ojo, estoy diciendo que me falta el encabezado, me falta el nombre de la institución, todas esas cosas me faltan. Pero eso, como dicen, ya es carpintería, ¿no? Eso es la creatividad de ustedes, pero el cálculo como tal es por lo que ustedes lo van a querer, ¿no? No creo que no puedan colocar un WordArt a estas alturas, ¿no? Eso ya lo pueden hacer. Pero esto que está acá es por lo que ustedes les van a dar trabajo, que es poder hacer esto. Y ustedes van a decir, no, pero eso está fácil. Sí, cuando uno ya puede es fácil, pero hay muchas secretarias que no saben Excel y se dan duro para hacer una planilla. ¿Por qué es importante agregar un correlativo? Vaya, los correlativos en las hojas que ustedes vayan a hacer, al menos con mi clase, hay en la vida de afuera, si ustedes no lo quieren practicar, pues es decisión de ustedes. Pero en mi clase, cada vez que vayamos a hacer un ejercicio, siempre coloquen un correlativo. Y los correlativos tienen una funcionalidad increíble. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Todavía está por ahí, Marcela? Sí, profe. Imagínese que usted está a cargo, usted es la gerente, por ejemplo, de una empresa. Y llega el dueño, que los dueños siempre llegan pidiendo datos. Y llega y le dice, Marcela, ¿cuántos empleados tenemos? ¿Qué le diría a usted viendo esta tabla? No sé, le pondría como, me imagino que al tener la tabla ya le pondría, así como ustedes, el número de correlativo. ¿Cuántos tiene aquí? ¿Cómo? ¿Cuántos tiene esta? 24. 24. Entonces, fíjese, Felipe, o no sé cómo se llama el señor. Tenemos 24 actualmente. Ahora llevémoslo a las grandes ligas. Si ustedes le preguntan esto en una empresa, fíjese que sí, tenemos 3,000 empleados y hasta le puede decir, podría hacer otra tablita y decir, sí, los tenemos distribuidos, tratamos de hacer aquí en iguales condiciones, tenemos la misma cantidad de mujeres y hombres, y empieza a hablar de datos así por género. Pero el problema es que una cosa tan básica como esto, de no tenerlo, se lo pueden agarrar a usted en curva. ¿Por qué? Porque una empresa grandota tiene varios empleados, ¿no? Entonces llega usted y le pregunta, Marcela, ¿cuántos empleados tenemos? Espéreme, voy a ir a ver a la planilla y no se va a poner a contar 1, 2, 3. Aquí tal vez puede contar los 24, pero cuando son 3,000 empleados, o sea, está como difícil, ¿no? Entonces, esto del correlativo es básico, pero funcional. Simplemente usted, ¿cómo no? Ahorita le digo, vamos a ver porque se agregó... por ejemplo, María se agregó una nueva empleada. Ok, vamos a ver. Y viene el último. Sí, mire, tenemos 3,500 empleados. Así de fácil. ¿Y por qué? Porque la gente, cuando están
digamos, que son los jefes, que son los dueños, qué sé yo, quieren los datos para ya. O sea, ya se los voy a dar. No, los quieren ya. O sea, no sabe usted, gerente, cuántos empleados tiene su empresa. Entonces, por ahí lo empiezan a fregar, ¿no? Entonces, una cosa tan básica y tan sencilla puede meterlos en problemas. Y tal vez usted no es un mal empleado, no es un descuidado, etcétera. Pero con una preguntita se lo pueden batear, como decimos. Entonces, por eso es necesario siempre colocar un correlativo. Porque, por ejemplo, en las presentaciones, porque de hecho, acuérdense que lo que nosotros hemos venido haciendo con el tema de las clases es que lo vamos a ir poniendo en práctica todo. Ya más adelante vamos a hacer ejercicios donde les toca que hacer un documento de Word, luego tienen que tabular los datos en Excel y después tienen que hacerme una presentación con los datos ya calculados. O sea, es un cúmulo de conocimientos que se van a poner en prácticas unos sobre otros. Entonces, digamos que el culmen de todo lo que hemos estado haciendo anteriormente en los cursos anteriores viene a terminar aquí en Excel. ¿Por qué? Porque aquí calculamos los datos, pero ahora yo les puedo decir, me van a hacer una presentación de tal cosa y pueden regresar a PowerPoint porque ya lo pueden utilizar y listo. No sé si hay preguntas ya para irnos. No, profe, por el momento todo bien. Todo blue, ¿ok? ¿Don Alex? No, profe, todo clear. Ok, perfecto. Vaya, fíjense, este ejercicio que hicimos solo nos da chance como para aprender, por ejemplo, el tema de la suma. Así vamos a ir aprendiendo porque estamos ahorita o vamos a empezar a aprender sobre las operaciones básicas, que son ¿cuáles, Marcela? ¿Las sumas? La suma, uno, ¿son cuántas? Ok, les queda de tarea entonces. Díganme, Alex. Suma, resta, multiplicación, división. Correcto, esas son las 4 operaciones básicas. Entonces, sobre esas 4 operaciones básicas y los operadores vamos a estar trabajando esta semana. Entonces, ahí les voy a compartir un material más tarde para que ustedes lo revisen y aprendan un poquito más acerca del tema de las funciones y de las fórmulas. Así que, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Primero Dios. Adiós. Adiós, Marcela, cuídese. Ahí le escribe a Xiomara. Vaya. Me la saluda. Salud. Vaya, salud.